Muy buenas tardes a todos. Me alegro de poder tener la oportunidad de volver a compartir la palabra de Dios a través de Internet, sabiendo pues que muchos estáis esperando este momento y realmente, bueno, eso es bueno para nosotros, saber que hay hermanos dispuestos ahí a escuchar la palabra de Dios. Bueno, qué rápidos conectando hoy. Ayer igual, no sé, igual había algún problema o algo porque conecté, empecé a hablar y vi que pasaban segundos, algunos minutos y no conectaba a nadie. A ver si hoy tenemos las líneas bien y no se corta y podéis seguir el estudio así con fluidez. Bienvenidos a todos. Me alegro de estar viendo ya y que estáis saludando. Es un regalo veros cada día. Ayer lo decía y hoy lo volví a estar pensando. Nunca me habría imaginado que en el tiempo en el que estamos, en pleno siglo XXI, con el ajetreo que llevamos cada día y estamos ahí con tantas ocupaciones y obligaciones, que fuésemos capaces de tener un estudio de más de una hora cada día en directo y que lo siguieran, pues bueno, en directo lo están siguiendo, calculo, alrededor de entre 40, 50 personas, a veces más, porque suele haber treinta y tantos dispositivos a veces conectados, cerca de 40, pero muchos de esos dispositivos son por familias y entonces hay varias personas, así que bueno, no sabría calcular, pero quizás 50 personas o más en directo. Repito, no me habría imaginado nunca que tuviésemos tiempo para que cada día pudiésemos estar estudiando así la palabra de Dios juntos. Eso tendría que ser siempre. Yo creo que Dios está tratando con nosotros, está tratando con su iglesia. Así que hermanos, bueno, adelante, no desfallezcáis, no os desaniméis. Son tiempos complicados, pero Dios está con nosotros. Y como estamos estudiando en medio de la tribulación, en medio del sufrimiento, Dios nos enseña muchas cosas. Crecemos de tal manera que de otra forma no podríamos crecer. Así que no os desaniméis, que yo sé que a veces estar así con este cambio en nuestra vida, todo el día en casa, encerrados, puede surgir el desánimo. Y si falla el trabajo, están echando un montón de gente, los que trabajáis por vuestra cuenta, el trabajo falla, estamos en las manos de Dios. No te preocupes, Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad. Muy bien, me alegro de veros. María Romero, Paco, René, Rosario, Raquel, María Luisa, Miriam y bueno, veo por ahí a muchos hermanos, algunos están saludando y me alegro que estéis aquí ahora, ya preparados para estudiar la palabra de Dios. Así que como veo que hoy somos más dinámicos y ya hay un buen grupo conectado, pues vamos por faena, vamos a hacer una oración y nos ponemos en las manos de Dios y abrimos su palabra y a ver qué es lo que el Espíritu Santo nos quiere decir. Gloria, bienvenida también, me alegro de verte. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por esta nueva oportunidad que nos das de detenernos en la actividad diaria y tomarnos ahora un tiempo para estudiar tu palabra. Es algo que no imaginábamos y dentro de lo malo que está ocurriendo en el mundo, porque bueno, vemos la tragedia humana de tantas personas, no solo que enferman, sino que mueren, y sabemos que Señor es algo que tú no deseas, a ti no te agrada la muerte, el sufrimiento, solo que vivimos en un mundo que está contaminado por el pecado, un mundo en el cual los hombres decidimos vivir dejándote a ti fuera, y así está el mundo. Pero tú estás tratando, Señor, con esta humanidad, y hay esperanza. Y tú tratas con tu iglesia, Señor, en los tiempos difíciles en los que estamos. Sin duda que tú estás tratando con nosotros y nos estás abriendo los ojos a la realidad, a la necesidad de volcarnos y volvernos a ti, y es lo que estamos haciendo. Realmente esto es algo que viene de ti, cuando de pronto hermanos de diferentes iglesias, no solo de diferentes iglesias, sino de diferentes lugares, algunos estamos muy lejos por miles de kilómetros los unos de los otros,
pero sin duda viene de ti el hecho de que ahora en este instante estamos juntos, sintiéndonos como un solo cuerpo, para abrir tu palabra y dejar que tú nos hables. Solo somos herramientas en tus manos, Señor. Todo depende de ti, tú eres el que hace la obra y tú eres el que edifica tu iglesia, así que en esta confianza estamos pidiéndote que nos guíes, que todo lo que salga de mi boca venga de ti, Señor, y que tú prepares nuestros corazones para que toda la palabra que vamos a leer y vamos a predicar caiga en esa buena tierra para que dé fruto. Ayúdanos a comprender, danos sabiduría y que podamos asimilar toda esta enseñanza que viene de ti. Te agradezco muchísimo por cada uno de mis hermanos que están ahora ocupando este tiempo para estar juntos disfrutando de tu palabra. Gracias por todo y te lo agradecemos todo pidiéndotelo también en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, pues vamos a continuar tratando el tema del sufrimiento. Hoy lo hemos titulado ¿Cómo enfrentar el sufrimiento? ¿Cómo enfrentar las tribulaciones, los problemas? Problemas hemos tenido, tenemos y vamos a tener. El sufrimiento nos acompaña a lo largo de nuestra vida. La palabra sufrimiento en el castellano nosotros hablamos de sufrir. Idiomas como el griego, que son mucho más ricos en expresión, pues tienen diferentes palabras para hablar del sufrimiento. Un sufrimiento leve, un sufrimiento más intenso, diferentes clases de sufrimiento. Nosotros hablamos de que, bueno, en el mundo sufrimos y con eso nos referimos a todo. Pero evidentemente no siempre las situaciones son iguales. A veces hablamos de tribulación, son pruebas lo que llega a nuestra vida, nos pueden meter en la preocupación, nos pueden afectar en la salud, nos pueden afectar en la economía, problemas con los demás, situaciones pues que a ninguno nos gusta atravesar, pero las atravesamos. Esa es la vida en la que nos encontramos. Vivimos en un mundo donde los problemas siempre nos van a acompañar y es muy importante saber cómo enfrentamos esos problemas. Porque situaciones que no esperábamos nos pueden golpear. De hecho, como antes decía, yo no me imaginaba que estaríamos ahora dando un estudio cada semana, cada día, y estando más de una hora así juntos estudiando la palabra. ¿Por qué? Porque no esperábamos que ocurriese esto. Y en el fondo sabíamos que podía ocurrir y que seguramente ocurriría. Yo en la iglesia predicando, lo he dicho muchas veces, he citado muchas veces que las señales de los últimos tiempos comprendían que habría pestes en el mundo, habría epidemias. Entonces, es algo que yo más de una vez había dicho, hermanos, según los expertos, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, dice que vendrán epidemias, que vendrán plagas, que ocurrirán. La pregunta no es si ocurrirán o no ocurrirán, la cuestión es cuándo ocurrirán. O sea que estábamos preparados sabiendo que esto podría ocurrir. Y ha ocurrido. Lo que pasa es que nunca estamos preparados. Siempre nos golpean las cosas y como que sí, sabemos que va a ocurrir, sabemos que nos puede ocurrir, pero bueno, no acabamos de asimilar que nos pueda pasar a nosotros. Una de las cosas que tenemos que ejercitar en nuestra vida es el hecho de asumir que antes o después podemos sufrir. O sea, tenemos que asumir los riesgos de este mundo. Tenemos que entender que constantemente estamos rodeados de cosas que nos amenazan. Desde poder sufrir un accidente de coche, poder sufrir un accidente doméstico o laboral, a padecer muchas de las enfermedades que todavía nos acompañan a lo largo de la vida, o tener pérdidas de seres queridos. Todo eso tenemos que asimilarlo, tenemos que asumirlo, porque nos puede ocurrir, aunque somos hijos de Dios, Dios permite que ocurran cosas. Dios no interviene siempre en los acontecimientos de la vida que nos rodean. A veces lo hace según sus propósitos, pero no es lo normal es que la vida continúa, la vida sigue. Y a veces incluso atravesamos las tribulaciones porque se cumple el principio que la Biblia establece, que todo lo que sembramos, eso recogemos. Y muchos de los sufrimientos que experimentamos, la mayoría de veces, o si no muchas veces, son fruto
de nuestra propia actitud, de nuestro mal hacer. Hay un montón de gente que están atribulados en el tema económico y es porque no hemos tenido la suficiente sabiduría pues para administrarnos de una forma sabia. Vivimos en una sociedad de consumo en la que todo está diseñado para que gastemos, gastemos, gastemos y no tenemos en el siglo XXI no tenemos una mentalidad de ahorro, no pensamos en tener un fondo, un ahorro por lo que pueda pasar y como hacían nuestros antepasados, nuestros mayores. Pero nos metemos en infinidad de gastos y después pasa lo que pasa. 2007 comenzamos en España una crisis que en otros lugares del mundo también sufrieron, año atrás, año antes, año después, pero todos nos vimos sumidos y cuántas familias se encontraron con deudas que no podían pagar y cuántas familias tuvieron que ser desahuciadas por no poder pagar la hipoteca o los créditos que habían pedido y simplemente ¿por qué ocurrió todo eso? Bueno, porque nos dejamos arrastrar por la corriente de este mundo. Tenemos que tener más sabiduría, la sabiduría que viene de lo alto. La sabiduría humana está bien y podemos acertar cosas, pero la sabiduría que viene de Dios está por encima de todo lo demás. Así que tenemos que estar ahí, siempre buscando a Dios, esperando a Dios y aceptando las cosas que nos ocurren, para que no seamos sorprendidos. La tribulación llega, y no debería pillarnos por sorpresa. Tendríamos que estar preparados siempre por lo que pueda venir. ¿Cómo enfrentar el sufrimiento? Ya que sabemos que antes o después vamos a atravesar tribulaciones y problemas en mayor o menor medida. Esperemos que nuestras tribulaciones no sean muy grandes, Dios sabe, y Dios nos prueba en la medida que a veces necesitamos y Dios permite y Dios nos libra, Dios sabe, ¿no? Pero bueno, confiamos en el Señor y buscamos siempre su refugio, estamos siempre en sus manos, queremos siempre que Él sea nuestro Señor en todo, ¿verdad? Entonces, bueno, antes o después nos van a llegar tribulaciones, así que tenemos que saber cómo enfrentarlas. Y para comenzar el estudio vamos a tomar un modelo de alguien en la Biblia que realmente supo cómo enfrentar las tribulaciones. Hay muchos personajes en la escritura. Unos supieron mejor que otros enfrentar los problemas. Todos, en la Biblia sabes que todos tuvieron problemas. Difícilmente encontrarás en la escritura alguien que digas, mira, este vivió toda su vida como creyente en Dios y no tuvo ningún problema. Muéstrame a ver dónde está ese en la escritura. Háblame a ver, ¿quién en toda la Biblia parece que vivió ahí sin más problemas, sino que ninguno? O sea, todos vivieron serios problemas. Y la Biblia nos contó sus historias para que, como dice allí en Romanos y en Corintios y en otros lugares, para que todo eso que ocurrió sea un testimonio para nosotros. Entonces tú vas a ver la vida de hombres fieles a Dios, hombres que estaban en las manos de Dios y que tuvieron cada problema y atravesaron cada dificultad. Entonces ser hijos de Dios no es una garantía para no sufrir. Ser hijos de Dios es una garantía de que en medio de los problemas nunca estaremos solos, Dios estará con nosotros. Eso sí es una garantía. Lo otro, bueno, sufrir o no sufrir tribulaciones nos puede preocupar más o menos, pero lo que nos tiene que preocupar en primer lugar es saber que en todo tiempo, en toda circunstancia, Dios está de nuestra parte, Dios está a nuestro lado. Y eso sí es bueno, saber que Dios está ahí con nosotros. Entonces vamos a tomar la experiencia de un hombre que sufrió y que supo enfrentar el sufrimiento. A ver si adivináis de quién vamos a hablar en esta tarde-noche. Voy a esperar, mientras voy hablando, voy a esperar unos minutillos a declarar el nombre. Así os doy tiempo que podáis escribir y a ver si alguien lo adivina. Un personaje bíblico que sufrió mucho pero supo enfrentar su sufrimiento como siervo de Dios, como comisionado por Dios para servirle. Es uno de los referentes bíblicos para que nos detengamos a ver cómo tenemos que enfrentar la tribulación, los problemas. Bueno, José María dice Job. Job sin duda es, y Jesús también Job. Muy bien. Estáis ahí. Nancy dice José.
Cecilia dice Job, Miriam dice Pablo. ¿Quién será de todos ellos? Los que habéis dicho, sin duda, experimentaron pruebas notables en sus vidas. Cada uno de ellos, si pudiésemos repasar ahora todos los que habéis dicho, habéis mencionado a Job, varios. Job siempre va a ser el justo Job, ¿no? Siempre va a ser utilizado como la figura de aquel que más sufrió y la paciencia de Job y su fidelidad a Dios, siempre Job va a estar ahí. Habéis dicho Job, habéis dicho José, supongo que os referís al José del Antiguo Testamento, el hijo de Jacob, y también habéis dicho Pablo. Son los tres nombres, sobre todo Job y Pablo, veo que son los que más están circulando por aquí por la Biblia. Sin duda Job es el que más sufrió de todos y su fidelidad es ejemplar. Pero cuando yo digo, vamos a tomar el modelo de alguien que sufrió para ver cómo enfrentó su sufrimiento, evidentemente dentro de todos esos que habéis dicho, y quizás otros que no habéis mencionado, hay algún personaje que sufrió y fue realmente un modelo a la hora de ver cómo él enfrentó el sufrimiento. Abraham, Moisés, están diciendo por aquí, alguien que sufrió y que podemos tomar toda su actitud como un modelo de cómo enfrentó el sufrimiento. Y bueno, ahí Mateo, no sé si es Mateo o Yeuris, otros días estaba Yeuris conectada con el Facebook de Mateo y si no es Mateo, dice Jesucristo. Bueno, sin duda Jesucristo siempre será el principal modelo en todo. Pero vamos a hablar de un hombre que no sea Jesucristo, para que veamos a alguien más cercano a nosotros, un hombre como tú y como yo, con sus debilidades, con sus defectos, con sus problemas. Jesús es nuestro ejemplo principal, pero no es Jesús, es alguien como un hombre. Bueno, voy a decirlo ya, que estáis ahí diciendo muchos nombres, van apareciendo más, Daniel y todo. Los que habéis dicho Pablo, bueno, premio para los que habéis dicho Pablo. Han sido bastantes, ¿eh? Muchos han dicho Pablo. Ya tengo aquí unos regalitos preparados para vosotros. Es broma, ¿eh? No tengo regalitos. Cuando nos veamos, ya os daré una pegatina o algo, con un versículo bíblico. Pablo. ¿Por qué Pablo? Y no Daniel, o no Moisés, o Abraham, o José, como habéis dicho. Sin duda, todos ellos, los que habéis dicho, podemos aprender muchísimo. Daniel, por ejemplo, los que habéis dicho Daniel, ¿no? Ahora Jesús al final dijo Daniel y alguno que otro también. Sin duda la actitud de Daniel fue ejemplar. Fue una actitud que nada que reprocharle. De hecho, Daniel es uno de los pocos personajes en la Biblia de los que no se dice nada negativo. Y eso es muy significativo. Os aseguro que Daniel no era perfecto. Seguro que en Daniel había pecado. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que todos hemos pecado y que no hay justo ni uno. Entonces, eso incluye a Daniel. Pero así como otros grandes hombres de Dios, entre comillas lo de grandes, grandes por su lo que sabemos de ellos, el nombre, cómo quedó su historia en la Biblia, pero si tú miras cualquiera de ellos, Abraham, David, Moisés, vemos cualquiera de ellos, todos experimentaron en algún momento de sus vidas algún fallo, se registra en la Biblia algún pecado, alguna cosa que no hicieron bien. Pero de Daniel no vas a encontrar nada. De Daniel no se dice nada malo. Que repito, no quiere decir que Daniel fuese perfecto en todo. No, también cometía errores. Pero la actitud de Daniel ante el sufrimiento fue ejemplar. No vas a ver que se quejara, se mantuvo fiel en su fe a quien creía y sabía lo que tenía que hacer. Pese a las prohibiciones, él continuaba cada día orando a su Dios. En ningún momento hubo ningún reproche. Y cuando tú estudies la vida de Daniel más en profundidad, te darás cuenta de que tenía mucho de qué lamentarse y qué quejarse. Porque Daniel, cuando aparece en su historia llevado en el cautiverio a Babilonia, él era un jovencito. Era jovencito casi que saliendo de la adolescencia, se calcula. Y era un joven inteligente. Era un hombre, un jovencito con sabiduría.
se había preparado, había estudiado, estaba lleno de conocimiento y era alguien que tenía un futuro notable en cuanto a poder servir a Dios y ser útil al pueblo. Pero de pronto toda su vida se viene abajo. Un jovencito que mira y ve su futuro y tiene sueños y se imagina pues casarse, formar una familia. Lo primero que hacen con él cuando llega a Babilonia, igual que con todos los demás jóvenes, fue castrarlos. Los convirtieron en eunucos. O sea que adiós sueño de pensar algún día en poder tener una familia, en poder tener hijos. Fíjate, eso es muy duro, que cuando uno es jovencito te, te, te quitan tu identidad, tu nacionalidad, porque te sacan de tu país, de tu casa, de lo que tenías, te llevan a otro lugar, a una tierra desconocida que no es la tuya, cambian tu nombre, te castran, no vas a poder tener más hijos, te convierten en esclavo, etcétera, etcétera, etcétera. Tenía motivos para quejarse. Que no sé si era ayer o antes de ayer, que algún comentario de lo que pusiste por ahí, alguien dijo, no tenemos motivos para quejarnos. Pues viendo la vida de estas personas, la verdad es que no tenemos motivos para quejarnos, porque hay un ejemplo tremendo de fidelidad de estos hombres como Daniel. Pero bueno, vuelvo otra vez a la idea, si hablásemos de José, de Abraham, de Moisés, de todos los que habéis dicho, en todos ellos encontraríamos cosas a seguir como un ejemplo en cuanto a cómo enfrentar la tribulación. Pero ¿por qué hablar de Pablo? Porque en Pablo tenemos un testimonio más amplio. Tenemos muy bien narrado, explicado y conocemos muchísimos detalles de cómo fue toda su vida desde que conoció a Cristo hasta que él ya está cercano a morir. Su muerte no está narrada en la Biblia, pero sí que tenemos algunos escritos en los que Pablo habla y dice que él sabe que ya está cercano a ese día en el que él va a dejar la vida. Él habla en un momento dado, dice, he acabado la carrera, he guardado la fe. O sea, él ya entiende que está llegando al final, pero la Biblia no se nos cuenta su muerte. Es curioso que ni la muerte de Pablo, ni la de Pedro, ni la de la mayoría de los apóstoles está contada en la Escritura. Pero la tradición sí nos informó. Pablo, según la historia, la tradición histórica, por esa historia sabemos que fue decapitado, le cortaron la cabeza. Sabemos que Pedro murió crucificado y dicen en las crónicas históricas que cuando iba a ser crucificado él pidió que le crucificasen boca abajo en lugar de una crucifixión normal, porque él dijo, no soy digno de morir igual que mi maestro. En el caso de Pablo, tenemos muy bien detallada toda su vida desde que creyó hasta casi el final de sus días. Y si se caracteriza algo la vida de Pablo es por todo lo que él tuvo que sufrir por causa de Cristo. Recuerda que antes de ese encuentro en el camino a Damasco, cuando él iba precisamente a perseguir a la iglesia, Saulo de Tarso, su nombre hacía temblar las rodillas del cristiano con más fe. Era un nombre que aterrorizaba a los creyentes por el celo con el que perseguía a la iglesia. Era un hombre que para nada se arrugaba ni sentía compasión de nadie. Si eras cristiano, da igual quién fueras. Si eras una niña o una jovencito o jovencita o una mujer o un hombre, da igual. Si eres cristiano, tienes que pagar por ello. Pablo no tenía piedad por los cristianos y era conocido en todo el mundo cristiano por su ferocidad a la hora de perseguir. Así que en uno de esos viajes que él va a buscar cristianos y ocurre algo, ocurre un milagro, y es que Jesucristo sale a su encuentro, se le aparece en ese camino a Damasco, él va hacia Damasco y ahí se le aparece Jesucristo. Y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y Saulo, que cayó del caballo y estaba cegado por el resplandor de la gloria de Cristo, pregunta, ¿quién eres, Señor? O sea, ¿cómo es que me dices que te estoy persiguiendo? Y entonces Jesús se da a conocer y le dice a Pablo. Y Pablo cambia su vida en ese instante. ¿Por qué Jesús sale al encuentro de Saulo?
porque Saulo perseguía a los cristianos con ese celo tan exagerado, porque él creía que de esa forma estaba haciendo la voluntad de Dios. Así que lo que Dios hizo fue corregirle. Lo que Dios dijo fue, Saulo, estás equivocado, me estás persiguiendo a mí, ¿por qué me persigues? Te es muy duro dar coces contra el aguijón, te vas a salir perjudicado tú. Y entonces Pablo no tuvo problema en rectificar, cambió rotundamente. Sí, Juan, yo también la recomiendo, la película Pablo, el apóstol de Cristo, muy buena, me gustó mucho. Siempre que se hace una película así cinematográfica con tema bíblico, y más si los productores y eso no todos son bien cristianos evangélicos, aunque estén en el mundo del cristianismo y tal y todo eso, pero a veces te esperas desengaño, ¿no? Y en cambio en esta a mí me gustó mucho. En estos días que estáis confinados por casa, si tenéis ocasión, yo también os la recomiendo. Pablo, el apóstol de Cristo. Ahí aparece Pablo, pero el actor principal quizás es Lucas, el evangelista, que es el que va llevando toda la película. Pero me gustó, está muy bien. Citan constantemente la Biblia, la escritura, por eso me gustó tanto. Y también el enfoque y la idea que le dan a todo. Muy recomendable, sí señor. Bueno, pues ¿por qué Pablo? Por este motivo que os estoy diciendo. Mira, Hechos de los Apóstoles tienen 28 capítulos, ¿verdad? ¿Qué cuenta Hechos de los Apóstoles? Bueno, pues el nombre lo dice, los Hechos de los Apóstoles. Quiere decir, es el comienzo de la Iglesia. Hechos es un libro histórico de la Iglesia. Es historia de la Iglesia, el libro de Hechos. Porque nada más empezar, al principio tenemos la ascensión de Cristo, pero inmediatamente ocurre lo que Cristo dijo: id a Jerusalén y esperad recibid el Espíritu Santo. Y ellos obedecen, los cristianos están esperando en Jerusalén, están juntos orando y el Espíritu desciende sobre ellos. Y Jesús lo había anunciado: recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Así que podríamos decir que el inicio de la Iglesia oficialmente podría ser ese instante. Otros maestros dicen que no, que la Iglesia empezó antes. Ningún problema. O sea, estamos marcando un punto de partida, pero eso no quiere decir que no había iglesia antes. ¿Por qué algunos maestros dicen que la iglesia empieza antes del día de Pentecostés? Porque en los evangelios Jesús ya habló de iglesia. Yo edificaré mi iglesia, y en diferentes versículos aparece la palabra iglesia refiriéndose a los propios apóstoles y los seguidores de Jesús. Así que ya existía el concepto iglesia antes de Pentecostés, por lo tanto está bien. Si alguien dice, no, la iglesia empezó antes de Pentecostés, ningún problema. Ahora, es notable que hay un punto de partida a partir de ese instante de Pentecostés. Si no quieres llamarle el inicio de la iglesia, pues sí es el arranque, porque ellos tenían que esperar a ese momento. Id y esperad en Jerusalén, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. La tarea que se les ha encomendado no la pueden hacer solos. Predicar en la iglesia, servir en la iglesia, hacer discípulos en la iglesia, todo lo que hacemos en la iglesia no es una actividad humana, no es algo que nosotros hacemos por nuestra cuenta. La Escritura nos enseña que es Cristo quien edifica la iglesia porque Él es la cabeza. El cuerpo somos nosotros los creyentes, pero además cada creyente tiene dentro morando al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo actúa y se mueve dentro de la iglesia. O sea, todo lo que está ocurriendo, toda la actividad divina en este tiempo tiene que ver con la iglesia. Dios no se mueve, no está desarrollando la predicación del Evangelio, las buenas noticias fuera de la iglesia. Todo tiene que ver con la iglesia. Él lo ha establecido así. Por lo tanto, la iglesia está controlada, dirigida, le pertenece al Señor en todos las facetas, las áreas, todo lo que hacemos. Fíjate que en Efesios dice que Cristo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, dice, a fin de edificar el cuerpo de Cristo, la iglesia. O sea, Cristo pone a los líderes en la iglesia, si hay que quitarlos, los quita Él. O sea, a veces pensamos que somos nosotros quienes nombramos. Ahora una iglesia se ha quedado sin pastor.
y es la comisión de la Iglesia, el consejo o la asamblea general, que entonces se plantean a quién vamos a escoger de pastor. Y a lo mejor tienen varios candidatos. Y sí, lo normal es que vamos a orar y vamos a pedir que el Señor nos guíe, pero al final o se hacen votaciones o se somete a prueba a algunos, y al final es la Iglesia la que dice escogemos a esta persona como pastor. Bueno, si alguien cree que nosotros escogemos y quitamos y ponemos y en realidad no, es Cristo. Cristo mueve los hilos. Él controla todo. Si una iglesia no quiere seguir al Señor y es rebelde, o una de dos, o no es iglesia, porque no todo aquel que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, eso lo tenemos que tener claro. Cuando tú estudias en Apocalipsis capítulo 2 y 3 el mensaje a las 7 iglesias, vas a ver 7 iglesias muy distintas la una de la otra, con características que, bueno, lo comprenden todo, desde iglesias fieles como la iglesia de Filadelfia, que aunque tiene poca fuerza, aunque podría ser débil en algunas partes, pero tiene algo que el Señor elogia, que no ha negado su nombre y que ha guardado su palabra. Entonces es una iglesia a la que el Señor está reconociendo en esas actitudes. Pero después hay iglesias que tienen nombre de iglesia. Dice, tienes nombre que vives y estás muerta. O sea, una cosa es tener nombre y decir nosotros somos iglesia. Hoy en día hay muchas iglesias y muchos nombres, muchas denominaciones, nombres de todo tipo en las iglesias. Pero no por decir yo soy iglesia ya quiere decir que realmente seguimos a Cristo. Entonces, uno puede tener nombre y no serlo. Siempre tenemos que ser cuidadosos con todas estas cosas. Así que la Iglesia, podríamos decir oficialmente, comienza en los hechos. A partir de ahí, la Iglesia se pone en marcha, empieza la actividad frenética de predicar, de estar ahí llevando el mensaje de Cristo a todas las naciones y comienza un crecimiento pues tremendo. Hechos de los Apóstoles, la historia de la Iglesia en sus comienzos. Pero de los 28 capítulos que tiene el libro de Hechos, 20 capítulos describen la vida de Pablo o tienen que ver con las cosas que él hizo. Imagínate la importancia de las cosas que hizo Pablo. De los 28 capítulos que nos cuentan el inicio de la Iglesia, el origen de esta, la historia de la Iglesia, 20 capítulos tienen que ver con Pablo. Su historia, su vida, describen lo que le ocurrió, lo que hizo. O sea, sin duda Pablo fue un líder excepcional, usado por Dios en la historia de la Iglesia. Además, él es uno de los principales escritores del Nuevo Testamento. A ver quién se sabe cuántas cartas del Nuevo Testamento escribió Pablo. Decid el número, no digáis, no os entretengáis en escribir todas. A ver, ahora mismo ya están todos contando. A ver, cuántas están. A ver si tenéis buena memoria. No vale mirar la Biblia. Ahora, hay que mirarla siempre. Solo en esta pregunta, en esta prueba de memoria. Que como no os veo, pero confío en vosotros. Entonces, si miras la Biblia de memoria, a ver cuántas cartas del Nuevo Testamento escribió el apóstol Pablo. Pues por eso hemos escogido a Pablo como un modelo a seguir de alguien que supo enfrentar el sufrimiento. Pablo era un siervo sufriente. Fue usado por el Espíritu Santo para escribir 13 epístolas, 20 capítulos de el libro de los Hechos están contándonos su vida. Ay, se me escapó lo de las epístolas. No me di cuenta. Bueno, ya las he dicho. Alguno igual no se enteró. Pero he dicho que Pablo escribió 13 epístolas. No os he dado tiempo a que lo escribieseis vosotros. Os estabais todavía contando. A ver, Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera, Segunda, os he pillado ahí contando todavía. Bueno, no pasa nada. Ya os iré haciendo más preguntas. Sí, no, claro, ahora sí. Rosario dice 13, jajaja. Uy, Juan, 5 dice. No me ha escuchado Juan todavía, o lo tenía ya escrito. 13 cartas. Mira, yo aquí solamente he mencionado las primeras, Romanos, Primera, Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, bueno, y así hasta 13 epístolas.
Y la de Hebreos no la contamos porque es dudosa, pero algunos se la atribuyen también a Pablo, porque es anónima, no describe quién fue. Y tiene muchos puntos de que fuese el autor, por su lenguaje, por la doctrina, por cómo explica las cosas. Hay algunas cosas que difieren, pero ahí está la duda, ¿no? Si no fue Pablo, por eso no sabemos al 100% que fuera él, pudo ser alguno de sus discípulos más allegados. Pero que tuvo que ver con Pablo la carta a los hebreos también, seguro. Si no fue él, fue alguno de sus discípulos más cercanos por el estilo, lo que cuenta, en fin, todo. Ahí se percibe, ¿no? Vale, pues considerando esto, la trayectoria de Pablo, uno de los principales hombres a los que Dios ha podido usar a través de todos los tiempos, incansable predicador, así con ese celo con el que perseguía la iglesia, se convirtió en un predicador del Evangelio, en un siervo que servía a la iglesia. O sea, dejó aquello en lo que estaba equivocado, pero continuó con su celo o más. O sea, aumentó en su pasión, porque cuando conoció a Cristo, el amor de Cristo en su vida lo desbordó. Cuando Pablo tiene ese encuentro personal con Cristo, y no solo me refiero al momento del camino a Damasco, sino a partir de ese instante se establece una relación diaria de comunión con su Señor, bueno, Pablo queda enamoradísimo de Cristo. O sea, Pablo, ves que cada poro de su piel respira a Cristo. O sea, es que su pasión es Cristo, no deja de hablar de Él, de decir que es el motivo de su vida, de su muerte. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, dice el apóstol Pablo. ¿Ganancia por qué? Porque me voy con Cristo. ¿Has oído a cristianos hablar así alguna vez? Vivir es Cristo, pero si me muero, salgo ganando. Bueno, cuando se predica sobre esto, pues la mayoría de cristianos dicen amén, sí, gloria a Dios. Pero no sé yo si realmente lo sentimos profundamente. El deseo de decir, de verdad me gustaría morir para poder estar ya con Jesús. Pablo lo sentía y lo deseaba. También hay que decir que su corazón estaba dividido, porque él habla de la necesidad de quedar todavía aquí por amor a los hermanos. Y sí, yo sé que muchos cristianos dicen, no, a mí me pasa igual, si yo ya me iría con Cristo, pero por amor a mis hermanos todavía me quedo aquí. Bueno, bien, estupendo, no pasa nada. Un siervo tremendo a la hora de vivir a Cristo en su vida y entregarse al servicio con esa pasión de predicar la palabra, predicar el Evangelio. ¿Y cómo le fue a Pablo entonces con el tema sufrimiento? Perdón. ¿Cómo le fue a Pablo con el sufrimiento? Un siervo de Dios, ¿no? Que está tan lleno del Señor, que lo principal en su vida es servir al Señor, que tiene esa pasión y esas ganas. Bueno, pues igual le fue bien, ¿no? No tuvo que sufrir mucho, porque me imagino que el Señor le cuidaba, que el Señor lo protegía, que el Señor le preparaba el camino para que él pudiese predicar con libertad y no tuviese demasiados problemas. ¿Crees eso? ¿Te imaginas que eso podía ser así? Bueno, pues sufrimientos no le faltaron a Pablo, ya te lo aseguro. Si conoces su historia en los hechos, ya sabes por dónde vamos. Si has escuchado lo que él mismo cuenta de su experiencia en sus cartas, pues ya sabemos. Pero lo que vamos a hacer ahora a continuación, vamos a leer un montón de textos. Así que vamos a ir un poquito rápido. Si tienes la Biblia, prepárala, que voy a ir dando citas. Los que estáis tomando notas, ayer alguno escribió ahí, pastor, estoy tomando notas, qué bueno, me alegro mucho que, bueno, una persona dijo eso, no sé si hay más. Y yo dije, por lo menos, gracias a Dios, por lo menos hay una que dijo, yo estoy tomando notas, me alegro mucho. Pero animaos, tomaros, ya que estamos cada día, esto ya es casi como estar en un seminario estudiando, porque cada día estamos estudiando algo y si te das cuenta no estudiamos temas sueltos así al azar. Es muy bueno estudiar la Biblia de una forma sistemática. En vez de hablar cada día de un tema distinto,
que al final no podemos profundizar en ninguno, pues hacemos eso, cogemos temas y los desarrollamos en varios estudios. Así estamos profundizando en un mismo tema y podemos ver más o menos de una forma general todo lo que comprende ese tema. Así que casi estamos haciendo un trabajo de seminario. Os habéis convertido, todos los que me estáis oyendo ahora, casi en seminaristas, ahí formándoos en un estudio bíblico sistemático. Y bueno, no sé cuánto durará el confinamiento por el COVID-19, pero de momento hay 2 semanas más por delante. De momento, ya veremos a ver todavía qué ocurre. Pero estamos terminando los primeros 15 días que se anunciaron y ya sabéis que se anunciaron otros 15 más. Así que de momento tenemos otros 15 días de momento y ya iremos viendo. Estudiantes de la palabra de Dios, tomad notas, tened vuestro cuaderno ahí preparado. Prepárate porque vamos a ir diciendo muchas citas. Si alguien se despista y no alcanza a escucharla, pues como el estudio después queda grabado, podéis volver a escuchar el estudio y pausáis cuando haga falta para tomar vuestras notas. Segunda carta a los Corintios. Juan también está tomando notas. Me alegro. Gracias, Juan, por compartirlo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11. Vamos a leer del versículo 23 al 27. Segunda de Corintios 11, 23 al 27. Voy a leerlo. ¿Son ministros de Cristo? Dice, como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. O sea, Pablo está hablando, haciendo una defensa de su apostolado. Algunos le cuestionaban si era un pastor, si no, si sí y tal. Y entonces lo que hace Pablo es hablar de lo que él está experimentando por servir a Jesucristo. Entonces toma una actitud así como un tanto irónica y empieza de esa forma. ¿Son ministros de Cristo? ¿Está hablando de los otros? Bueno, dice, pues como si estuviera hablo, como si estuviera loco hablo. Dice, yo más que los demás. O sea, yo soy más que los demás apóstoles, pero fíjate el currículum que nos dice. René dice, toma agua, porque se me puso ahí la garganta un poco. Que yo sepa no tengo COVID-19, ¿eh? Pero bueno, estamos en las manos del Señor, no pasa nada. Es un problemilla aquí de garganta. Los que me conocen desde hace muchos años ya saben que siempre tengo un poco de problema. Dios me usa para hablar y resulta que mi debilidad está en el hablar. Por eso dependo del Señor. No pasa nada, René, tranquilo. Puedo seguir. Yo más, dice Pablo. En trabajos más abundante. Fíjate el currículo. Yo me paré en el versículo 23, pero sigue. Ahora vamos a seguir leyendo. En trabajos más abundante. Pero ahora dice, en azotes sin número. En cárceles más. En peligro de muertes muchas veces. Me paro ahí antes de seguir. Hermanos que me estáis escuchando, ¿cuántos de vosotros podríais decir... Mira, me traen agua por aquí. Gracias. ¿Cuántos de vosotros podríais decir, a mí también me ha pasado, en azotes sin número? O sea, ni sé, ni conté ya las veces que me han azotado. Normalmente el sistema de castigo, azotando, del contexto bíblico, cuando Pablo está ahí y le azotaban, normalmente los latigazos que le daban en la espalda eran 39 latigazos, 40 menos 1, 39 latigazos. Y yo nunca he experimentado que me den con un látigo en la espalda desnuda, sin ropa, pero no sé si me hago a la idea. No tiene que ser nada agradable, de que con un látigo te despellejen la espalda dándote 39 azotes. Y Pablo dice, no sé ni las veces que me los han dado. Perdió la cuenta. ¿Alguno de los que me estáis escuchando os han metido en la cárcel unas cuantas de veces?
por ser cristianos. No me digáis, sí, a mí me metieron porque robé no sé qué o cometí un delito. No, no, no estamos preguntando eso. Estoy preguntando por causa de Cristo, por predicar a Cristo. ¿Te han metido en la cárcel por eso? En peligros de muerte muchas veces. ¿Habéis estado en peligros de muerte alguna vez, Pablo? Muchas veces. Sigo leyendo. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. O sea, de los judíos los tenía contados, 5 veces. Las otras veces que fue azotado, pues venía de los romanos principalmente. También estuvo preso por Roma. En total no sabe cuántas veces lo azotaron. De los judíos sí llevaba la cuenta, 5 veces. 39 latigazos. 3 veces he sido azotado con varas. Una cosa es un látigo, otra cosa eran las varas, unas varas verdes para que no se rompieran, y con esas varas golpeaban ahí con todas las fuerzas. Normalmente el verdugo que solía ejecutar estos castigos eran gente ruda, sin escrúpulos. Yo creo que muchos de ellos hacían eso de profesión porque disfrutaban haciéndolo, gente malvada, despiadada y que se ensañaban totalmente con sus víctimas. 3 veces he sido azotado con varas. Una vez apedreado. Cuando apedrean a una persona, en ese contexto bíblico, igual, esto era despiadado, hermanos. O sea, las piedras te llovían por todas partes. ¿Te acuerdas de aquella escena en la que a Jesús le trajeron una mujer para apedrearla? Porque los que la acusaban decían que había sido sorprendida en adulterio. Y ahí la discusión no era si había sido sorprendida o no. Sí, parece ser que sí, había sido sorprendida en adulterio. También nos deja mucha información el hecho de que la trajeron a ella. No había ningún hombre allí. Si una mujer cometió adulterio, también había un hombre que había adulterado. Pero la sociedad machista en la que esto ocurría, pues bueno, nos demuestra que se buscaba la víctima según también los intereses. Pero ahí dice que había un buen grupo de gente, todos con sus piedras en las manos, ya estaban preparados. No eran piedrecitas, eran piedras. Y estaban preparados para lapidar a aquella mujer. En ese caso Jesús la libró. ¿Y de qué manera? Le preguntan, maestro, ¿qué hacemos? La ley dice que tenemos que hacer así, si una fue sorprendida en adulterio. Estaban probando a Jesús, le estaban tentando. Porque si Jesús dice, no la apedreéis, está yendo contra la ley que estaba escrita. Si le dice, sí, apedreadla, bueno, pues entonces, hombre, no eres tan amoroso como estabas aparentando. Tú que te ponías de parte de los débiles, de los necesitados, tú que eres tan compasivo y perdonador incluso de aquellos que han fallado, estaban tentando a Jesús. ¿Y cómo Jesús se salió también de esta, verdad? Primero dice el Evangelio que estaba escribiendo con un palo en el suelo. Ese es uno de los grandes misterios que nadie sabe hasta el día de hoy. ¿Qué escribía Jesús en el suelo? No lo sabemos, pero ahí estaba escribiendo. Y todos expectantes, con las piedras en las manos. Y en un momento dado, lo que dijo Jesús no dijo ni sí apedrearla ni no la apedreéis. Dijo, el que esté libre de pecado, de entre todos vosotros, el que esté libre de pecado, que empiece, que sea el primero en que tire la piedra. ¿Y te puedes imaginar la escena? En ese momento que todos se miran unos a otros, a ver quién es el que empieza. ¿Quién está libre de pecado de todos nosotros? ¿Quién no había cometido el mismo pecado, adulterio, como esta mujer, u otros pecados, peores algunos? Y todos se miran, y la mirada de Jesús, porque aquel que había dicho aquello tenía autoridad. Jesús traspasaba a la gente con su mirada, casi que uno podría sentir que te estaba viendo tu espíritu, que podía estar leyendo tus pensamientos. Así que dice que empezando por el más viejo, todos empezaron a dejar las piedras en el suelo y se fueron marchando hasta que la mujer quedó sola. Y cuando la mujer quedó sola, Jesús levanta la cabeza, mira cómo estaba de preocupado Jesús, él sabía lo que iba a pasar, y le dice a la mujer, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Dice, se han ido.
Dice, bueno, yo tampoco te acuso, vete y no peques más. No es que Jesús se pone de parte del pecado, no es que Jesús se asocia o permite el pecado. El mandato final fue vete y no peques más. Dicho de otra forma, tienes otra oportunidad. Dios siempre nos va a dar una segunda oportunidad, y una tercera y una cuarta, y Dios siempre te estará esperando. Él es misericordioso. 3 veces he padecido un naufragio. Y naufragios, ¿eh? No es que el barco se hundió y se fueron nadando tranquilamente. No, naufragios que temían por sus vidas, en los que ya el barco estaba en las últimas, y días y días y días sin comer ni beber, ni... Tremendo los naufragios que sufrió Pablo. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. O sea, una noche y un día enteros estuvo ahí, en el mar. Estaba ahí ya perdido. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, dice, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. O sea, eran tantas las tribulaciones que había vivido que no las podía detallar todas. Nota que habla en plural siempre. Peligros de caminos, peligros de mi nación, peligros de ladrones, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros... Vivió todos los peligros que te puedas imaginar este hombre. Estuvo metido siempre ahí en un montón de tribulaciones, pero la lista es tremenda. En trabajo y en fatiga, en muchos desvelos, noches sin dormir, hermano. Si tú piensas que eres el único a veces que pasas ahí algunas noches preocupado, sin dormir, pero las preocupaciones de Pablo no era, ay, Señor, que estoy llegando a fin de mes y no sé cómo voy a pagar la hipoteca. Esa no era la preocupación de Pablo. La preocupación de Pablo era la salvación de las almas, poder continuar cada día sirviendo a Cristo. Pero también pasó muchas noches sin poder dormir por estos motivos. ¿Dónde estaba? En trabajo, en fatiga, versículo 27, en muchos desvelos, en hambre y sed. ¿Te das cuenta que Pablo también pasó hambre? También había días en los que miraba y decía, no tengo nada que comer, ni beber. En muchos ayunos, en frío, en desnudez. ¿Podemos quejarnos a estas alturas ya de leer la lista? Hermanos, ¿qué creéis? ¿Tenemos motivos para quejarnos nosotros de nuestra situación? En frío y desnudez. Y además, dice Pablo, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Bueno, paramos ahí, este texto. Hechos, capítulo 16. Vamos a leer allí versículo del 19 al 24. Hechos 16, del 19 al 24. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, estaba hablando de una liberación que Pablo y otros hermanos que iban con él realizaron en una joven que tenía un espíritu de adivinación, una muchacha, dice aquí en el pasaje, y había los dueños, esta era una esclava, los dueños de esta mujer la estaban explotando para sacar dinero económico. Ese espíritu que la poseía, pues adivinaba cosas, y entonces la explotaban con esto. Y Pablo, pues le sacó el espíritu, y es donde tomamos ahora este versículo 19. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas, los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Bueno, en realidad a ellos no les preocupaba si alborotaban la ciudad, les preocupaba que se habían quedado sin negocio. Y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. ¿Y qué pasó? Dice que se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas.
después de haberles azotado mucho, ¿notas? Azotado mucho, no hay cuenta. ¿Cuántas veces le azotaron con las varas? Se perdió la cuenta, mucho, le azotaron mucho. Después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Las cárceles en este tiempo no eran como las de hoy en día, no te pienses, aquí en España por lo menos. Aquí las cárceles, el castigo es la privación de libertad y no tienes lujos. Pero bueno, estás en un entorno limpio, tienes tus servicios básicos, tienes una serie de privilegios, puedes comer, y etcétera, etcétera. Pero las cárceles de los tiempos de Pablo, eso eran estercoleros, no había lavabo, evidentemente, se hacían sus excrementos allí encima, había ratas por todas partes, era oscuridad, el hedor, la peste que allí había, aquello era horrible, era tremendo, había gente que moría allí dentro, en fin, aquello era horroroso, y el calabozo de más adentro era el peor de todos, y ahí metieron, y por si fuera poco les pusieron el cepo, quedaron ahí fijados, ni se podían mover, y te recuerdo que venían con sus espaldas destrozadas, de haberles estado pegándole con varas verdes mucho. Y ahí estaban. Esta es una de las veces que sufrieron. La historia yo creo que ya la mayoría saben cómo termina. Si no, ahora después cuando tengas un ratito, y si no esta noche, pues mañana, te lees el resto del capítulo 16 de Hechos. Lo conocemos por el carcelero de Filipos, así conocemos. Y la fidelidad de Dios. Léetelo. Bueno, Cecilia dice que también en las cárceles hay piscina, gimnasio, etcétera. Sí, es cierto. La cárcel que abrieron aquí hace poco, aquí cerca de aquí, está a menos de 20 kilómetros, tiene piscina, tiene gimnasio, etcétera. Bueno, si alguno no lo sabía, espero que no esté pensándose, oye, pues igual me voy una temporada a la cárcel. No, si no es por predicar a Cristo, no, no está permitido. Hechos 21-27. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y les echaron mano, dando voces: varones israelitas, ayudad, este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar, porque antes había visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas, y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. ¿Tú te puedes poner en la piel de esto? De que una ciudad, prácticamente una ciudad entera, una multitud, están cogiéndote con la única intención de lincharte. Dice, la intención de ellos era matarle. ¿Te puedes poner cómo se tiene que sentir uno? Siendo ahí agarrado por una multitud, empujado, estirado, golpeado, patadas, puñetazos, no sé qué, todos gritando a tu alrededor. Tiene que ser una experiencia terrorífica. Tiene que ser algo tremendo. Bueno, ahí pasaron más cosas. No puedo explicar cada historia ni leer todo el pasaje, porque os he dicho que lo único que quería era que leyésemos muchos textos donde se describen los sufrimientos de Pablo, y por eso voy un poquito rápido así. Ahora me voy a Hechos un poquito antes, capítulo 14, versículo 19. Hechos 14, 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. O sea, apedrearon a Pablo, pero le apedrearon en toda regla, hasta el punto que creían que estaba muerto. O sea, cuando lo dejaron, se acercaron y cogieron su mano y le miraron a ver si su corazón latía. Algunos maestros dicen: Pablo murió ese día, solo que Dios hizo un milagro y resucitó, porque debía estar, pues imagínate, para que después de apedrear le dijesen: está muerto.
vamos a arrojarlo fuera de la ciudad. Dice, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe y seguir predicando el Evangelio. Fue un milagro, porque a ti te apedrean y te dejan muerto, si no muerto, estabas como muerto, y te arrojan fuera de la ciudad, y esa imagen los discípulos le rodearon. O sea, yo me imagino a los discípulos mirándole, comprobaron, está muerto, nada que hacer. Y en un momento dado Pablo se levanta, vámonos a la ciudad otra vez. ¿Harías tú eso? Yo sé que más de un cristiano sale, si es que se levanta, ocurre el milagro y se levanta, sale corriendo en dirección contraria hasta irse bien lejos. ¿De qué estaban hechos estos hombres? ¿Quieres que te lo diga? Estaban llenos del Espíritu Santo. Estaban con sus ojos puestos en Jesús. Sabían para qué vivían, cuál era su objetivo, a quién servían. Tenían el Evangelio dentro. Vivían a Jesucristo con toda su pasión porque habían experimentado el amor inmenso de Dios en sus vidas. Bueno, milagrazo. Se levantó y como si no pasase nada. Vamos a predicar. No, Pablo, vamos a llevarte al hospital, que estás grave. ¿Cómo que grave? Estoy en plena forma. Venga, vamos a predicar. Nosotros nos duele un poco ya por aquí. ¡Ay! Me duele un poco. Hoy no voy a la reunión, que no me acabo de encontrar bien. Voy a ver la serie que va a empezar, esta serie tan buena que echan a esta hora, y tenemos que aprender mucho, hermanos. Dios trata con nosotros, no te olvides, ¿eh? Vamos, un poquito más rápido. Hechos 20, 23. Hechos 20, 23. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. ¿Te imaginas que Dios te llama para que le sirvas y el Espíritu Santo te dice, pon tu nombre ahí, ¿eh? En este caso era Pablo. Víctor, si fuese yo hablándome a mí, ¿no? Pon tu nombre. Víctor, mira, vas a predicar mi nombre, vas a servirme, pero que sepas que por todas las ciudades te esperan prisiones y tribulaciones. Te van a meter a la cárcel y lo vas a pasar mal, vas a tener muchas pruebas, vas a sufrir mucho. Hechos capítulo 13, versículo 50 y 51. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Aquí habla de que fueron expulsados de otra ciudad. Capítulo siguiente, 14, Hechos 14, versículo 5 al 7. Pero cuando los judíos y los gentiles juntamente con sus gobernantes se lanzaron a enfrentarlos y apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el Evangelio. Versículo 19 al 21 de este mismo capítulo 14. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando... este es el que hemos leído antes, perdón. Me volví a parar ahí. Me voy a Filipenses 3, 8. Filipenses capítulo 3, versículo 8. Dice... Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pablo dice, lo he perdido todo. Perdió su trabajo, perdió posesiones, perdió la vida que tenía, lo perdió todo por Cristo. Pero él estaba contento. Hechos 28, 17. Hechos 28, 17. Dice ahí,
Aconteció que 3 días después Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales luego que estuvieron reunidos les dijo: Yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos. Ahí estaba, preso. Segunda de Corintios 12:15. Segunda carta a los Corintios 12:15. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aun yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más sea amado menos. A veces no era correspondido tampoco con el amor que se podría esperar que uno tendría que recibir de sus hermanos a los que estás sirviendo y estás dando todo. Ese también es un motivo de sufrir. Segunda de Timoteo 4:10 en adelante, 10 al 17. Segunda de Timoteo 4:10 al 17. Porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en la casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les he tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. No siempre el sufrimiento viene por azotes, por piedras, por naufragios. A veces hay un sufrimiento que puede ser más doloroso y es el que tiene que ver con la relación con los demás. En este pasaje, en 2 ocasiones, Pablo habla de que estuvo solo, de que lo dejaron solo. O sea, hasta sus propios hermanos, otros pastores, otros apóstoles, otros hermanos que habían estado a su lado fieles, pero en un momento dado de su vida miró y no había nadie, se había quedado solo. Eso también duele. Cuando cuentas con alguien, cuando esperas que haya alguien a tu lado apoyándote y de pronto cuando miras no está, te quedaste solo. Bueno, antes que Pablo, Jesús estuvo solo también. También fue abandonado de todos los que le seguían. Segunda de Corintios 12, 7 al 10. Segunda carta a los Corintios 12, 7 al 10. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces le he rogado al Señor que lo quite de mí, y él me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hechos 9:16. Y vamos a leer otro texto y ya tenemos los textos que queríamos leer cubiertos. Hechos 9:16. Porque yo te mostraré, Cristo hablándole a Pablo, porque yo te mostraré cuánto te es necesario padecer por mi nombre. Y Gálatas, este es el último, Gálatas 6:17. Podríamos leer más todavía, más textos en los que se describen los sufrimientos, las tribulaciones de Pablo, pero vale como una muestra. Gálatas 6:17. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. El cuerpo de Pablo estaba lleno de cicatrices, desde su cabeza hasta sus pies. Estaba totalmente lleno
de las marcas, dice, del Señor Jesucristo. Bueno, ¿y cómo vive una persona así? Cuando te levantas por la mañana y piensas, ¿qué me pasará hoy? ¿Me apedrearán? ¿Me azotarán? Si me azotan, ¿de qué manera? ¿Será el azote judío, 39 latigazos? ¿O serán los romanos? Que no sé qué era peor, porque los látigos romanos eran para causar daño. ¿O me azotarán con varas? En varas no las cuentan, me dan ahí mucho. ¿Qué me pasará hoy? ¿Me asaltarán en un camino? ¿Me pasará esto? ¿Me pasará aquello? ¿Cómo vivía Pablo el día a día? ¿Sabes? Hay una palabra para describirlo. A ver si sabéis cuál es. ¿Con qué palabra podríamos describir el día a día de Pablo? Cómo él enfrentaba el sufrimiento. Recuerda que el título es ¿Cómo enfrentar el sufrimiento? Ya estamos llegando al final, ya estamos llegando a eso. ¿Cómo? ¿Sabes cuál es la palabra? La palabra es gozo. Y esto podría parecer una paradoja, un sinsentido. Una persona que vive de esta manera, sufriendo como Pablo sufría, ¿puede experimentar gozo? Bueno, pues mira lo que él escribió a la iglesia de Filipos. A los filipenses, Pablo les dijo estas palabras. Capítulo 4, versículo 4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. O sea, sentid gozo. Gozaos en el Señor. Regocijaos en el Señor. ¿Cuándo? ¿Cuando las cosas vayan bien? No, siempre. Pero siempre es cuando te azotan, cuando se burlan de ti, cuando te meten a la cárcel, cuando estás en todas las tribulaciones, hermanos, que la vida nos trae. ¿Cómo me puedo regocijar siempre? ¿Cómo me puedo regocijar cuando tengo problemas de salud, económicos, personales? Pues es un mandamiento que el Espíritu Santo, inspirando a Pablo, le dejó a la iglesia. Regocijaos en el Señor siempre. Insisto, regocijaos, está diciendo el apóstol Pablo. ¡Wow! Caray. Pues mira un poquito más adelante lo que dice en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16. Estad siempre gozosos. ¿Cuándo tenemos que estar gozosos? Siempre. Pero siempre implica cuando lo estoy pasando mal. Sí, pues también. Hermanos, aunque esto parezca una paradoja, no lo es. Porque, a ver, vamos a entender lo que estamos diciendo. O sea, cuando a Pablo le estaban despellejando la espalda a latigazos, él no estaba así, ¡ah, qué bien! ¡Oh, me gusta! ¡Dale más fuerte! No, a Pablo le dolía. Y Pablo se lamentaba, y si hacía falta se le escapasen las lágrimas, se le escapaban. Pero Pablo estaba lleno de la paz del Señor. Por eso él se gozaba. Por eso él se regocijaba. Quizás no en el instante de estar siendo azotado, pero cuando él estaba otra vez en sus plenas facultades, él decía, Señor, gracias que puedo sufrir por la causa de Cristo. Gracias porque llevo en mi carne las cicatrices, las marcas de Jesús. Él estaba lleno de paz porque sabía dónde estaba. Él sabía que lo que le ocurría no era un accidente. Hermano, si tú eres consciente que le perteneces al Señor, que eres su propiedad, y que por lo tanto todo lo que ocurre en tu vida está perfectamente controlado por Dios, Dios no te va a sacar de este mundo para que dejes de sufrir. Para eso tienes que morir y entonces sí, Dios te lleva con Él y ya se terminó el sufrimiento. ¿Quieres? No sé, pídele si ya estás cansado de vivir, pero la última palabra la tiene el Señor. Si Él todavía tiene propósitos, pues te dejará aquí. Pero si tú sabes que todo en tu vida está bajo la supervisión de Dios, tú estarás tranquilo. ¿Sabes? 3 de las cartas que él escribe, la carta a los Efesios, la carta a los Colosenses y la carta a los Filipenses, Pablo las escribió desde la cárcel. No era un lugar agradable para escribir cartas. Él las escribe
desde la cárcel. Pero los sufrimientos él los experimentaba por Cristo. Primera de Corintios 2:2. Primera de Corintios 2:2. A veces igual me veis que me quedo así. No es que me he quedado en blanco, es que estoy leyendo los comentarios. Si ponéis comentarios cortitos los leo rápido. Pero ahora Rosario había escrito uno largo y estaba parándome a leerlo. Dice, pues si se centraba en su meta, sí. Porque si se centraba en el presente que estaba viviendo como para pasarlo mal. Claro, si él solo ve los sufrimientos, pues pierde de vista todo lo demás. Entonces tenía mucho para lamentarse, pero él sabía por lo que sufría. Mira, Primera de Corintios 2:2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Ese era el secreto del éxito de Pablo. Cómo poder vivir una vida tan catastrófica y poder tener paz y poder sentir gozo. Porque él se propuso. Y nota que se lo tuvo que proponer. No fue fácil. Él tuvo que tomar una determinación. Él se propuso que en su vida lo único que iba a importar iba a ser Jesucristo y su muerte en la cruz. Y quiero que vayamos, ya para ir terminando, ya se nos pasó la hora larga que llevamos. Como digo siempre, espero que os haya resultado breve el tiempo. Eso quiere decir que estáis disfrutando la palabra de Dios, el alimento espiritual que Dios nos da. A veces el banquete nos sabe mejor, a veces nos deja preocupados, otras veces nos consuela, otras veces me entusiasma, otras veces estoy cansado y me se van cerrando los ojos. Pero sea como sea que habéis aguantado hasta aquí, felicidades, y ya vamos a terminar. Pero mira, Primera de Pedro 2, versículo 20 al 23. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Te acuerdas de las palabras de Jesús? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No había queja, no había maldición, no había el por qué esto me pasa a mí, así, el no entender por qué estoy aquí, por qué me está ocurriendo esto. Hermanos, ¿cómo podemos enfrentar el sufrimiento? Bueno, sigue el ejemplo de Pablo. Que tu propósito en esta vida sea servir a Jesús. Si tú sufres porque recoges lo que sembraste, bueno, pues tendrás que aprender alguna lección. Tendrás que corregir cosas en tu vida. Si tú estás atravesando unos problemas porque no tuviste sabiduría y no te subiste a administrar, no subiste a enfocarlo correctamente, pues también Dios te va a ayudar. Solamente déjate en sus manos. Dile, Señor, ayúdame, reconozco mis errores, perdona mis pecados. Y si tú estás en el centro de la voluntad de Dios, entonces tendrás fuerza para asimilar cualquier cosa que te ocurra. Tienes que asumir que en esta vida hay riesgos y que vivir la vida implica que sufriremos cosas, pero que tus ojos estén puestos en Jesús como Pablo los tenía puestos. Que tu mayor propósito en esta vida sea seguir a Cristo, servir al Maestro. Que tu mayor esfuerzo sea estar haciendo aquello que Dios quiere que hagas. Así que, hermanos, teniendo estas cosas en cuenta, es más fácil decirlo que después experimentarlo, pero si tú tienes el conocimiento y la base de lo que la Biblia dice al respecto, seguramente la próxima vez que tengas que atravesar una tribulación, verás las cosas de otra forma. Espero que las veas de otra forma. Voy a terminar leyendo Mateo 7 y ni siquiera lo voy a comentar. Terminamos.
porque no me quiero alargar más. Mateo, capítulo 7, versículo 24 al 27. Me alegro que hayáis llegado hasta aquí. Llevamos ya 2 semanas confinados y llevamos ya, creo que 1 semana y media más o menos estudiando cada día la Biblia. Bueno, cada día 1 hora y algo escuchándome a mí, ya tenéis el cielo ganado, ya. Bueno, no es broma. Mateo 7, 24. Mira, con lo que terminamos esta noche. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundamentada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. En ambos casos, casas y casos, el viento sopló, la lluvia golpeó, vinieron los ríos y los vientos huracanados, o sea, las 2 casas fueron golpeadas. En ambos casos, las 2 vidas sufren pruebas. Tú y yo y el otro, en todos los casos experimentamos sufrimiento. Pero aquí Jesús marcó una diferencia. Si tú escuchas la palabra de Dios y la pones por obra, los vientos te golpearán, los ríos vendrán, habrá lluvia, o sea, en otras palabras, experimentarás tribulaciones, vendrán problemas. Pero si tienes la palabra de Dios guardada en tu interior, escúchame bien, no caerás. No serás destruido. Esto es lo que significa. No vas a tirar la toalla. No te vas a rendir. ¿Por qué? Porque tienes una esperanza más grande. Tienes la esperanza que la misma palabra de Dios te está transmitiendo. Estás lleno de algo que es más fuerte que tú, la palabra de Dios, que fue poderosa para crear todo de donde no había nada. La palabra de Dios que te transforma. Pero recuerda que también está el insensato, el que escucha las palabras del Señor, el que oye la Biblia o tiene la ocasión de escucharla y dice, pero esto no es para mí. Bueno, entonces sí, su vida será una ruina. Hermanos, muchas gracias por haber estado ahí hasta ahora. Veo que ya os estáis despidiendo. Bueno, ya es viernes otra vez. Estamos en el fin de semana. ¿Estáis contentos? ¿Que es fin de semana? ¿Qué planes tenéis? A ver, contadme. ¿Qué planes tenéis para el fin de semana? Yo voy a estar por casa. El chiste de todos los días, ¿no? A algunos igual no les hace gracia. Bueno, dice un refrán de la sabiduría popular, a mal tiempo, buena cara, ¿no? Bueno, pues nosotros más que nadie tenemos motivos para tener buena cara. Tenemos de parte nuestra nuestro Señor. Puede ser que estés en casa y todos los días ves las mismas caras, nos vemos los unos a los otros y no sé qué aspecto tenemos estos días. Bueno, yo intento como me veis, pues intento afeitarme. ¿Hay alguno que lleva en el confinamiento sin afeitarse desde que empezó? Bueno, hay que ir cambiándose el pijama, ¿eh? No, si lleváis 15 días con el mismo pijama, ya va siendo hora de cambiarlo. Hay que ir lavando también las cosas aunque no salgáis de casa. Y un poquito de desodorante y perfume y esas cosas, que no estáis solos, hay más gente en casa, ¿vale? Bueno, tenemos que estar contentos, gozosos. Tenemos que estar agradecidos a Dios, porque estamos en nuestra casa. Tenemos una casa por lo menos, un techo que nos cobija. Si estáis aquí, es que tuvisteis la fuerza para estar aquí hoy. Así que gracias, Señor, por todo lo que nos das, por tu sostén, por tus cuidados, por el amor que Él nos tiene. Y gracias porque sea lo que nos pase, estamos convencidos que nos espera un futuro glorioso en sus manos. Nos identificamos con el sufrimiento. Sabemos que hay muchas personas que están
en su propia familia sufriendo la pérdida de seres queridos por culpa de este virus. Y eso es terrible. Pero lo más terrible es irse de esta vida sin Cristo. Por eso seguimos predicando, seguimos fortaleciéndonos los creyentes, para que todo esto que tú estás recibiendo no te lo guardes, fluya a través tuyo. Háblale a las personas a través de las redes. No te importe que pierdas amigos, no te importe que algunos te miren mal o se burlen de ti. Habla el Evangelio de Cristo, porque muchos están dejando este mundo sin Jesús, y eso sí es una tragedia. Hermanos, desde mi ciudad, Valls, aquí en la calle San Antoni, número 22, si tenéis un rato venid a visitarme. No, quedaos en casa y especialmente los mayores, hermanos más mayores que me escucháis, y no ahora en directo, si escucháis luego los estudios, protegeos, sed prudentes. La Biblia nos enseña a ser prudentes, ser cuidadosos, refugiaos ahí en vuestro hogar, en el Señor, en la Biblia, en escuchar predicaciones, y seguimos adelante. Ya han pasado 15 días, mira qué rápidos pasaron. ¿Cuántos quedan? No sé, pero también pasarán. Dios tiene el control de todo. Amén. Una bendición poder veros cada día y estudiar juntos. Hermanos, un abrazo muy fuerte. Voy a desconectar la conexión. Ahora me leo más tranquilamente los comentarios. Si Dios quiere, mañana sábado nos volvemos a ver. Y ir preparando el domingo en el culto que nos predicará Antonio Cruz, el hermano biólogo, doctor en biología, doctor en teología, escritor de muchos libros. Él va a predicar para nosotros. No digo iglesia de Valls, porque en este instante somos una iglesia representada por un montón de iglesias de España y de un montón de países. Así que Antonio iba a venir a Valls a visitarnos a la iglesia, pero como no podemos, pues él va a predicar a través de este medio de internet. Un abrazo, que descanséis, que Dios guarde vuestros sueños, y mañana a las 8 nos volvemos a ver. No faltes, invita a otros hermanos para que también vengan. Un abrazo, muchos besos, que Dios te bendiga.